Hola, estamos en pleno invierno y bueno, la pregunta, ¿qué aceites esenciales se sugieren para esta temporada de otoño y que se aproxima el invierno, que hace frío, que cambia el clima? Entonces hay personas que son delicadas de los pulmones y bien, en esta ocasión no solo voy a hablar de algunos aceites que fortalecen mucho que benefician mucho para esta época, sino que vamos a hablar del sistema respiratorio. ¿Qué aceites esenciales benefician el sistema respiratorio? Mi nombre es Mercedes López, y espero que esta clase les ayude a escoger los mejores aceites que les ayuden y cómo usarlos. Bien, bienvenidos. Les voy a compartir pantalla. Okay. Permítanme. Ahora sí, vamos a compartir pantalla. Bien. Entonces, aceites esenciales que benefician el sistema respiratorio para esta época de otoño e invierno. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y bueno, lo primero, ¿cómo vives la época de otoño e invierno? ¿Hay miedo? ¿Va a venir la persona que yo espero? ¿Cómo me la voy a pasar esta Navidad? O tal vez enojo, ¿sí? ¿Me voy a enfermar? A veces las personas les da miedo enfermarse, eh, se enojan porque no les gusta el frío. Ay, va a haber mucho trabajo doméstico, vienen muchas desveladas, mis hijos se van a desvelar, vienen muchos gastos por los regalos de Navidad, las parrandas, los resfriados. Puede ser que se te active el enojo en esta época, o tal vez la tristeza o el resentimiento. Por ejemplo, nadie me regala, no quiero dar abrazos, nadie me invita, o sé que hay separaciones familiares y traigo esos resentimientos, esas tristezas, o tal vez la indiferencia, que flojera, me da igual, siempre es lo mismo, no espero gran cosa, ¿verdad? O tal vez tú, para ti son vacaciones, ¿no? Fiestas, a lo mejor incluso despilfarros o excesos de todo tipo. Pues bueno, ya cada quien trae su forma de vivir, ¿no? La Navidad, el invierno. O tal vez para ti es tiempo de ver a la familia, ir a visitar a mis padres, casa llena, abrazos, o sea, una emoción porque son épocas de buscar a la familia y de reunirnos con la familia, ¿no? Pero puede suscitar puede suscitar tristeza o enojo o miedo porque hay separaciones, porque no se van a dar el abrazo todos, porque no todos van a venir, porque no nos vamos a ver todos. Entonces, ¿qué tipo de sensaciones, de emociones tú vives con respecto a esta temporada? A lo mejor lo consideras un cierre de ciclo y dices, voy a tomar nuevas decisiones, voy a cerrar ya definitivamente relaciones con esta persona, esta puerta se cierra porque ya no conviene más, porque pareciera que todo apunta a que cada quien por su camino, empieza una nueva vida, nuevas personas van a venir, bien, ya tú decides. Pero sí es bien importante qué emoción te maneja, qué emoción puede provocar que tú te enfermes más. Sabemos que las emociones nos enferman y es importante saber qué emociones me manejan, me brotan, que incluso no puedo controlar y que muchas veces me hacen hacer cosas que después me arrepiento. Y esas emociones no solamente me pueden hacer
activar o hacer cosas que después me voy a arrepentir, que digo, ¿por qué lo hice? Sino que también aparte, pues me van a echar a perder la fiesta y no voy a gozar la temporada. Entonces es bien importante detectar eso. Y bueno, mira, yo he sido una persona que se enfermaba muchísimo de las gripas, de la tos, eh, y bueno, creo que sí le tenía cierta aversión al frío, sobre todo en los últimos años, no me quería enfermar, creo que nadie, nadie nos queríamos enfermar como tipo gripa y todo eso. Entonces, yo tengo desde el año pasado abriéndome un poco espiritualmente a recibir esta época de frío. Y entonces escribí, recibe el frío con tu abrigo emocional nuevo, o sea, cómprate un nuevo abrigo emocional, en este caso un nuevo abrigo espiritual y una sonrisa de bienvenida, o sea, con eso recibe al frío, con tu nuevo abrigo y con una sonrisa de bienvenida. Y me gustaría que repitieras conmigo esta frase que dice, acepto el flujo de la vida, que siempre es cambio. La vida siempre va a cambiar, nunca jamás permanece igual las cosas. Las personas cambiamos, cambia nuestro cuerpo, cambia nuestro carácter. Descubres que hay personas que tú quieres muchísimo o querías muchísimo y hacen cosas que tú no esperabas, cosas que te sorprenden, que dices, ¿qué pasó? ¿Por qué me trató de esa manera? O sea, la vida cambia, las relaciones cambian. Cambiamos físicamente, cambiamos de temperamento, mejoramos, a veces tenemos crisis muy fuertes y no estamos tan estables, tan alegres, tan decididos como años atrás. Entonces, la vida es un flujo de cambios y sería muy, muy padre aceptar esos cambios. ¿Por qué? Porque aceptando haces conciencia. Y la conciencia es lo único que nos puede traer armonía en nuestra vida. Hacer conciencia y estar en conciencia es lo único que te armoniza, te, te ayuda a seguir adelante, es lo único que te estabiliza, es lo único que te hace encontrarte con el goce, con el disfrute, con la vida. O sea, es vida, estar en conciencia es estar vivo y es vida. Lo demás es a medio vivir. Entonces, hablemos del sistema respiratorio. A nivel físico, es el responsable de lo que llamamos la respiración, es decir, que hay un intercambio de gases. Entra oxígeno, el oxígeno que viene en el aire, entra a la sangre y se libera el dióxido de carbono, el CO2, de la misma, ah, perdón, se libera el mismo, el CO2 que viene en la sangre, que anda en la sangre por la combustión que nosotros hacemos, que libera toda esa toxina, a nivel de alveolos. Los alveolos son las partes más pequeñititas y finales que están en las puntitas, son unos globitos que están en los bronquios. Pues ahí se da este proceso de la respiración. Y bueno, en la respiración hay un intercambio de gases, como les dije, que se produce, fíjense, 20 veces por minuto. O sea, en un minuto suceden 20 veces este intercambio de que entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono que anda en la sangre. Entonces, el oxígeno llega y purifica la sangre. Por eso es tan importante la respiración. ¿Y qué creen? Entran 6 litros de aire, o sea, 6 litros de oxígeno. Pues el sistema respiratorio brota en las narices. Es decir, se compone con todo lo que viene siendo los pulmones, las partes de los pulmones, la tráquea, la laringe, la faringe, hasta que termina en las narices. O podemos decir que empieza o termina, es lo mismo. Por eso el moco, la nariz húmeda, la nariz roja, los estornudos son una prueba, una manifestación de que algo está pasando con los pulmones. O sea que los pulmones nos brotan por las narices. Bien, ahora hablemos del aspecto emocional mental de la respiración. A nivel físico es ese intercambio de gases, ¿no? Entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Pero a nivel emocional, a nivel mental, ¿qué es la respiración? Pues la respiración es un estado en automático que podríamos decir que es inconsciente. O sea, la respiración es en automático, hasta cierto punto inconsciente,
Si tú haces consciente tu respiración, ya es otra cosa, que nos dice mucho sobre el estado mental. En momentos de estrés y angustia, la respiración se corta y se acelera, pero en momentos de relajación, de paz, tranquilidad, se afina y se hace larga y profunda. O sea que la forma en que estamos respirando habla mucho de cómo me siento. Y bueno, la verdad, no darte un tiempo para respirar habla mucho, mucho de tu acelere, de no estar consciente de tu salud. Y bueno, vamos a ver. Ahorita les voy a platicar 3 tipos de respiración. Hay más. Estos son los que por ahí me aprendí de una amiga. 3 tipos de respiración. La equilibrante. La equilibrante la aprendí de Emily Fletcher en un curso que se llama M de meditación y consiste en que tapas tu fosa derecha, inhalas por la izquierda. Luego tapas la izquierda en cuanto inhalaste todo el aire, tapas la izquierda y exhalas por la derecha. ¿Sí? Y viceversa. Agarras aire por la derecha, la tapas y lo liberas por la izquierda. Tienes que estar haciendo ese cambio de izquierda, derecha, izquierda, tapas un orificio y luego lo exhalas por el otro y tapas el otro y lo exhalas. Y así, esta es una respiración equilibrante que equilibra el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, para que así como somos de buenos para las matemáticas o somos muy técnicos, muy prácticos, muy directos, cosas así, que andamos en automático haciendo, también así metamos el equilibrio con el otro hemisferio, que es el hemisferio de hacer conciencia, tener más paz, querer cambiar, darme cuenta qué está pasando en mi vida, qué me pasó, qué está sucediendo, qué está pasando. Entonces, detenerse un poco a meditar, a reflexionar. Y luego la respiración victoriosa. La respiración asemeja el sonido del mar. Es suave, calma, relaja, ayuda a la concentración de energías. Si quieres concentrar energía, esta te ayuda. ¿Y qué haces? Inhalas y exhalas por la nariz, ¿sí? Haciendo ruido con la garganta. Por eso asemeja el ruido del mar. Ese sonido del mar lo asemejamos con la garganta. Entonces voy a hacerlo. Inhalo, exhalo y no sé si se escucha. Inhalo, exhalo. Un poco se asemeja al ruido del mar. Y la respiración de fuego, la respiración Kapalabhati. Es fuerte, activa, genera calor, ayuda en casos de personas que son como muy somnolientas, lo que decimos, muy pachorrudas, que se toman su tiempo, pero que se exceden de la paz, ¿no? Que ocupa a veces que se muevan un poco a hacer sus cosas. Y también personas que padecen mucho fatiga o cansancio. Puede ayudar con la diabetes, puede ayudar con la hipertensión si la practicas y en sí armoniza tu metabolismo. Ve qué importante es la respiración y que hay varios tipos aparte de la que normalmente hacemos. Bien, entonces vamos a hablar de 3 cualidades de los aceites esenciales que tienen todos los aceites que puedes usar en esta época, tienen estas 3 cualidades. ¿Sí? Fortalecen los pulmones, o sea, benefician los pulmones sin efectos colaterales, como podría ser un medicamento. Te ayudan a volver a respirar profundo, porque luego pues se tapa la nariz, anda toda congestionada, toda colorada, duele. O sea, cuando los cornetes están inflamados, qué molesto es, ¿no? O sea, la nariz duele. Hay muchos tipos de molestias en la nariz, pues te va a ayudar a respirar de nuevo, te van a ayudar los aceites y te van a ayudar a relajarte los aceites, todos los que ayudan al sistema respiratorio. Cuando andamos así como medios engripados, como que nos duele el cuerpo, estornudando, con todos esos síntomas tan desagradables que pueden llegar a ser, sobre todo si andamos manejando en pleno solazo, si tenemos que ir a trabajar, te van a ayudar a relajar porque el cuerpo anda como muy exaltado, como que requiere
un calmarse el cuerpo, sentir un bienestar, pero a nivel de todo el cuerpo. Entonces, a esas tres cosas te van a ayudar todos los aceites que voy a mencionar en esta clase. ¿Y cuál es el mensaje espiritual de los aceites esenciales? Ya ven que me encanta decir el mensaje espiritual de los aceites, porque me encanta saber que las plantas tienen un propósito, así como todos tenemos un propósito, una habilidad, algo que aportar al mundo para crear un mundo mejor, pues las plantas son las número uno también. Bueno, creo que todo ser vivo, todo, porque todo está vivo en este planeta, todo tiene un porqué, un para qué, un sentido, y viene a aportar algo para que suceda la vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Eleva tus pensamientos. ¿Por qué nos dicen que elevemos nuestros pensamientos? Porque cuando tú te pones un Raven en el pecho, ¿cómo sientes el respirón? ¿No? Y te dice, elévate, eleva tus pensamientos. Hay en ti un poder divino que te transforma. Si crees y te entregas, todo es que creamos que tenemos ese poder divino, que le puedes poner el nombre que tú quieras, esa energía que todo lo creó, que todo lo mueve y que yo soy parte de esa energía y esa energía divina creadora está a su vez conmigo y todos somos uno, pero al mismo tiempo soy yo en mi individualidad, yo con la partícula de Dios y todos unidos en esa misma energía llamada Dios, o sea, es algo profundo, hermoso, que de veras sí te ayuda a hacer cambios en tu vida, sí te ayuda a elevar tus pensamientos, porque de repente quiere uno hacer las mismas tonterías, reaccionar de la mejor manera. Toda mi vida he sido una corajuda y he respondido con berrinches, bueno, en ocasiones he sido berrinchuda, he querido se hagan las cosas como yo quiero y reclamo y presiono, denme amor, denme atención, contéstame mis mensajes, dime que me quieres, dime que todavía te entusiasmas cuando me ves, y presionar, ¿no? Claro que tú eres mi pareja, claro que tú eres mi amiga, claro que quiero que andemos juntos, claro que quiero que estés en mi vida, presionando y no. Cuando de veras tú te lo propones, haces un cambio y dices, ya no voy a actuar de esa manera, voy a dejar ir. Lo que no es, no es. Entonces, estos aceites te ayudan a tener pensamientos más elevados. Todo está en que tú creas y te entregues. Y también te dicen, respira la vida, respira el amor, respira la paz, respira el gozo, la libertad. Cuando estás en la montaña, cuando vas en la calle, cuando estás en las tiendas, en cualquier lugar, inhalo paz y exhalo enojo. Inhalo vida y exhalo muerte. Inhalo amor y exhalo odio. Inhalo gozo y exhalo tristeza. Inhalo libertad porque soy un ser libre. No depende de nadie, depende de mi felicidad. Nadie vino a hacerme feliz, nadie tiene el compromiso de hacerlo y yo no tengo la responsabilidad de hacer feliz a nadie, que lo hago por amor y porque quiero es otra cosa, pero sentirme libre, no sentirme atado y no atar a nadie. Si alguien no es para ti, ya no lo ates, ya no lo presiones, déjalo ir, observa los mensajes que esa persona te manda, y si tú le notas que ya no hay entusiasmo por estar en tu vida, ya no presiones, libérate y libérala. Entonces, ese es el mensaje de los aceites esenciales. Bien, entonces, ¿qué aceites son para esta época del año? Pues mira, a nivel físico te van a ayudar muchísimo el orégano, el tomillo, el RC, Raven, Breath Again, que pocos lo conocen, es ese rolón rojo que estás viendo, Breath Again, Sniffles para los niños, maravilloso, a las mamás les encanta, tips, purificación, ojo, tips y purificación jamás deben de faltar en esta época, jamás, son de buró, lavanda, menta, limón, tea tree, digis. ¿Por qué digis? Porque vamos a comer mucho en esta temporada y porque también se congestiona a nivel intestinos, puede haber congestionamiento si la nariz anda congestionada, incienso, jengibre, naranja.
Todos estos son aceites bellísimos que te pueden ayudar, pero yo elegí estos 4 porque son los que directamente te hacen volver a respirar y te ayudan a liberar tu sistema respiratorio. En lo emocional, bueno, en lo emocional hay un montón de aceites muy, muy padres que nos encantan, como es Christmas Spirit, que es espíritu de la Navidad, abundancia, incienso, lavanda, naranja, es un aroma muy navideño, la naranja, la canela, delicioso aroma navideño, valor, para que no te deprimas, transformación, para que hagas tus cambios, tus propósitos de año nuevo, y Believe, el aceite que te recuerda la fe, la autoconfianza en ti. Bien, yo les voy a hablar más de estos 4 aceites, ¿sí? Pero les quise mencionar todos esos para que lo sepamos. Pero me voy a dedicar más, voy a profundizar más en estos 4 que les acabo de mencionar. ¿Y de qué molestias físicas estamos hablando? Pues de alergias, molestias en la nariz, resfriados, asma, bronquitis, neumonía, rinitis, sinusitis, gripes y todos los afines, ¿no? Ese nombre se lo pone tu doctor o tú, ¿no? Dolor de cuello, también se presenta dolor de cuello y espalda alta, y también duelen los músculos de la respiración. O presión en el pecho, o sea, en el chakra corazón puede haber mucha presión, si no es que dolor también. Congestión nasal, o sea, nariz tapada, constipación en el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo y pulmón tienen un intercambio energético muy interesante. Esto se estudia en acupuntura. Tienen ahí un movimiento energético que mientras el pulmón desciende la energía para que se esparza todo, o sea, su función del pulmón es lanzar energía hacia abajo del cuerpo, y la de el intestino grueso pues también, entonces empuja, por así decirlo, le da energía a los intestinos para la defecación. Por eso puede haber estreñimiento en personas que padecen mucho estas manifestaciones. Puede haber hemorroides por las mismas razones, porque a nivel intestinos puede haber inflamación, constipación, y pues vienen las hemorroides por consiguiente. Puede haber insomnio y piel seca. Las personas que somos propensos a este tipo de situaciones en los pulmones, curiosamente, fíjense, manejamos una piel más seca, y no me dejarán mentir. Bien, entonces, a nivel personalidad, también unos rasgos por ahí a nivel personalidad hemos visto en acupuntura, que pues se me hicieron interesantes. No necesariamente se pueden presentar en ti, puede ser que ninguno, puede ser que alguno. No hay problema con esto. A mí, la verdad, me impactaron porque dije, ¡oh, Dios! O sea, a mí me atinaron en muchas cosas y me abrieron los ojos, me abrieron los ojos. Por ejemplo, que solemos ser desconfiados, ariscos, porque se protege, esta persona se protege por el maltrato o experiencias de la infancia. Bien portados, responsables, la respiración puede ser entrecortada, puede haber aislamiento, pocos amigos, siempre pensando, o sea, ideas obsesivas, muy mentalistas, miedo a sentir, no nos gusta sentir, nos da miedo sentir, no queremos sentir dolor, no queremos sentir frustración, no queremos sentir que nos abandonan, no queremos sentir que ya no nos quieren, mucho miedo a sentir. Miedo a ser vulnerables, no nos queremos ver vulnerables, nos queremos ver siempre fuertes, aunque por dentro nos esté llevando la fregada. Puede haber culpas y represión sexual, perfeccionistas, todo queremos hacer muy bien. Puede haber mucha ansiedad y bueno, pueden darse algunas cosas, ¿no? ¿Qué se sugiere? A nivel físico, nadar, caminar, moviendo mucho los brazos para liberar la energía que se acumula en medio de los pulmones, aquí en el pecho, y ejercitar la respiración. Sí, estas son unas como por así decirlo, rasgos de personalidad en las personas que tienen padecimientos en pulmones en esta época del año. Y bueno, la contraparte sería, no la escribí, pero sería que abrirse a la experiencia, vivir experiencias, quitarte un rato el suéter y sentir el frío, quitarte los zapatos y sentir el pasto fresco, experimentar, vivir la vida, o sea, no estar tan metidos en nuestras ideas, abrirnos,
socializar más, experimentar más todo, porque somos seres humanos que de repente, no, yo no tomo vino, bueno, viene una copita de vino tinto, o sea, soltarnos un poquito el pelo, aprender a disfrutar la vida. Bien, pues empecemos ya de lleno con los aceites. El primero que les apunté es el Raven, porque a mí me gusta muchísimo el Raven. Es una mezcla que contiene aceite esencial de Ravensara, de ahí su nombre. Tiene limón, eburnia, menta y eucalipto radiata. ¿Cuáles son las propiedades del Raven? Es altamente antiviral, combate enfermedades respiratorias, descongestiona, desinflama, facilita la respiración, fortalece los pulmones. A mí me quitó, yo así, cada año entraba enero y yo ya sabía que iba a tener gripa, tos, y aunque me lo propusiera y me programara, soy una persona que se fija bien lo que piensa. Me ganaba la temporada y el Raven me ha ayudado a que las gripitas ya me llegan de vez en cuando, de 3 días, de 8 días, pero para nada con la magnitud con la que se me presentaban. Yo se los recomiendo, me encantó el Raven, me encanta. Yo siempre lo tengo en esta temporada. ¿Cómo lo vamos a usar? Vamos a frotar 1 o 2 gotas en pecho o espalda, o en ambos lados, ¿no? Una mano hacia el pecho y otra a la espalda. Lo podemos usar diluido o directo. A mí me gusta directo. Puede ser 2 veces al día cuando ya tenemos el problema, ¿sí? Y recuerden, siempre pongo la gotita, agito, respiro el aroma y es donde voy a sentir eleva tu pensamiento y luego ya pues me lo aplico de manera tópica. Puedes frotar también 2 gotas en plantas de los pies en el área de pulmón y dar masajito. Dar masajito, masajito, masajito. A esto lo puedes hacer antes de dormir. A nivel preventivo puedes usar 1 o 2 gotitas al día, 1 gotita al día o 2, una vez al día. Y bueno, puedes aumentar a 2 o 3 gotas hasta 3 veces al día, sí, 2 o 3 gotas hasta 3, dependiendo de la necesidad. Ya una neumonía, 3 veces al día, 2 gotas, ¿no? Hasta más, tú ahí decides. Y bueno, siempre se sugiere cuando te sientas que tu salud no está al 100, que estás experimentando momentos de cansancio, de enfermedad, de situaciones de malestar físico, Nixia. No se te olvide, el Nixia. Debes de usar 1 o 2 onzas de Nixia 30 minutos antes del desayuno. Y bueno, mucho ojo porque el abuso del Raven puede causar letargo, es decir, que tengas mucho sueño, sí, si abusas del Raven. Puedes decir, ay, nada más tengo ganas de estar acostado, no debes de abusar. Ya 6 gotitas al día están muy bien, pero si la persona está muy malita de neumonía, pueden experimentar con hasta 10 gotitas al día, 8. Bien, ahora vamos con el esnifle, el adorado esnifle, adorado por las mamás, porque a los chiquitines les va súper bien con este aceite. Vienen ambas presentaciones, vienen un rolón de 10 mililitros, ese que ves ahí de color azul, y viene en presentación de 5 mililitros. ¿Sí? Y es parte de la colección KidSense, es decir, aceites que hicieron exclusivo para los niños. Contiene, fíjate bien, eucalipto azul, glóbulos, citriadora y radiata, 4 tipos de eucalipto. ¿Qué tal, Tiene palo santo, lavanda, dorado azul, ravensara, igual que el Raven, también tiene ravensara, mirto, mejorana, pino, ciprés, picea negra y menta. Chécate eso, por eso es tan completo y por eso es tan efectivo. Y en dosis ya viene mezclado con aceite de coco y ya listo para ser usado sin ningún pendiente para los niños. Exclusivo para ellos y se puede usar con toda confianza. ¿Y para qué se va a servir? Pues para lo que estamos diciendo, gripas, alergias, tos, congestión nasal, asma y todo eso relacionado al sistema respiratorio, que bueno, en esta época de frío suele haber más problemitas, pero ojalá lo superemos porque avancemos espiritualmente.
El Braid Again es otro de mis preferidos. Si no tengo Raven, tengo este Braid Again. Es un rolón de 10 mililitros. Miren, ahí les puse toda la gama de rolons que manejamos, que maneja Yun Living. Muchas personas no saben que hay valor en rolón y que es el doble del tamaño. Es Braid Again, Tips, viene en rolón, Deep Relief, que viene siendo para regeneración de tejidos, para lesiones de deportistas, lesiones físicas, y Tranquil, como su nombre lo dice, para tranquilizarme. Es otro tipo como de lavanda, como una lavanda más potente. ¿Y qué contiene Braid Again? Bueno, ahí les hablé de todos los rolons, pero solo les voy a decir qué contiene el Braid Again. Braid Again es una mezcla que contiene eucalipto stageriano, eucalipto globulus, eucalipto radiata, eucaliptos azul. Fíjense, tiene también 4 tipos de eucalipto, glóbulos, radiata, nada más no tiene citriadora. Tiene laurel, menta, copaiba, mirto también, manuka y semilla de rosa mosqueta, o sea, el aceite de la semilla de la rosa mosqueta. Usos: todo tipo de problemas respiratorios. Este aceite también nos dice, vuelve a respirar. Bien, vamos con el RC. El famoso RC que todo mundo dice, no, 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 para mí el RC es lo máximo. Y cuando lo estuve estudiando dije, güey, con razón las personas les encanta. A mí, yo como que conocí más el Tips y el Raven, y este no lo uso tanto, pero hay personas que dicen, no, el RC es el mero matatero de esta época. Dice que es una mezcla que contiene mirto, eucalipto glóbulos, eucalipto citriadora y eucalipto radiata, es decir, este tiene 3 tipos de eucalipto, tiene mejorana, pino, lavanda, ciprés, picea mariana y menta. Muy completo también. Y ahí me encontré un dato muy interesante porque si se fijan tiene pino. El pino desde tiempos de Hipócrates, es decir, el aceite esencial de pino, se usa para la función respiratoria e infecciosa. Daniel Penoel afirma que es uno de los mejores aceites para bronquitis y neumonía, el pino. Entonces también pide tu aceite de pino, bronquitis y neumonía. En el 94, la Universidad de Kiel en Alemania descubrió que tiene un efecto analgésico significativo, el pino. Entonces, RC tiene pino. ¿Y para qué nos va a servir el RC? Tos crónica, tuberculosis, las flemas las vas a expulsar mejor y te va a permitir una libre respiración. Y pues bueno, el RC se puede usar para adultos y para niños, diluido o directo en el difusor, como tú quieras, pero te va a ayudar a volver a la vida tu sistema respiratorio. Bien, vamos con que puedes usar tus aceites en el difusor. O sea, estos aceites que yo mencioné los puedes usar en el difusor. Por ejemplo, para mitigar los síntomas al dormir, puedes poner de 3 a 6 gotas de RC más otras 3 o 6 gotas de lavanda. O sea, RC y lavanda. Pueden ser 3 y 3, 4 y 4, 5 y 5, 6 y 6 si la recámara es muy grande. Por la noche. Puedes usar Raven con incienso, es otra mezcla que te recomiendo para difusor, la misma cantidad. Pueden ser 6 gotas, entre 6, por ejemplo, 6 de Raven y 3 o 6 de incienso. Tips con lavanda, igual, puede ser 6 gotas de tips y 3 de lavanda. Y para el día puedes mezclar en tu difusor y poner en la sala menta con tips o purificación con menta. Estas combinaciones en difusor te van a ayudar muchísimo, muchísimo, para que los niños duerman sin estar tosiendo tanto, puedan dormir, y también durante el día, ponlo durante el día para que rápido se vaya el bicho. Y si pones purificación, excelente, se va a purificar el medio del virus, de la gripa, y aparte va a ayudar a recuperarse más pronto. La menta también. Ay, no, no anoté la menta. La menta es un respirón el que das cuando la inhalas o cuando te la pones debajo de la lengua un poquito, sientes luego que te abre las fosas nasales porque tiene mentol. Y solemos hacer un vaporú
les platico del Vaporú. ¿Qué aceites se pueden usar para hacer el Vaporú? Se puede usar los que ya mencionamos. Raven, lavanda, menta, purificación, tips y RC. Titri también. Puedes elegir solo 3 de estos o 4 de los que mencioné, o tal vez hay otros que intuyas, ¿eh? Y pues lo vas a aplicar en pecho, en espalda y en plantas de los pies, principalmente estas 3 zonas, como si fuera un vaporú. ¿Y cómo se hace? Pues con estos aceites, a una cucharada de aceite de coco le puedes agregar una gotita de cada uno, a una cucharada de coco, de 1 a 4. Tú dices, no, yo 2 de cada uno. Yo la verdad lo hago como con 3 o 4 de cada aceite para que quede bien penetradito y mira, rápido, rápido salir. Pero ya desde una gota de cada uno en una cucharada de aceite de coco, yo te diría que para que no te quede tan bajito, a menos de que el niño sea muy pequeño, lo puedes usar tan bajito. Pero si los niños ya tienen 2 años, ponle 2 o 3 gotas de cada uno y elige cuáles aceites tienes. Y haz tu vaporú y úsalo pues como si fuera el vaporú, ¿verdad? Con masajito y todo eso. Pueden ser compresitas calientes, cobijita caliente después de haberlo puesto, ¿no? Bien, entonces, sistema inmune. Para sistema inmune, ¿qué? Haz un rolón con tips, orégano y limón. Y te lo vas a aplicar en columna vertebral y plantas de los pies. ¿Cuánto puede ir de cada uno? Bueno, puedes ponerle 10 gotas de cada uno, 10 de tips, 10 de orégano y 10 de limón a un rolón de 10 centímetros y te va a quedar muy efectivo. Vas a sentir que te enfermas menos poco a poco. Y bueno, si el doctor te dice que hay infección en los pulmones, ¿qué vas a hacer? Bien, opción 1, orégano, tomillo y limón. Opción 2, tips y limón. Opción 3, tea tree y limón. 4, purificación y limón. ¿Por qué limón? Pues porque el limón fortalece el sistema inmune. Cualquiera de estos aceites, tips, tea tree, purificación y orégano, son excelentes, excelentes, tomillo también, excelentes antibióticos. Son excelentes para erradicar todo tipo de infecciones virales y bacterianas, por hongos, todo eso, ¿no? Bien, los puedes usar en cápsulas porque sería muy fuertecito tomártelos de 2 a 3 de cada uno. En una cápsula pones 2 gotas de cada uno o 3, por ejemplo, 3 de limón y 3 de tips, 3 de orégano y 3 de limón, 3 de tomillo y 3 de limón, ¿sí? De 2 a 3 de cada uno, 2 o 3 veces al día. ¿De qué va a depender? De tu estado de salud. Y bueno, sientes la garganta irritada, típico, ya ven, luego pasa, la garganta irritada. Bueno, pues vas a hacer en un medio vaso de agua, vas a poner tips, purificación o tea tree. Le vas a poner de 1 a 3 gotitas de cada uno o uno solo, ¿eh? No, perdón, de cada uno no. Escoges uno, le pones 3 gotitas a medio vaso de agua o un poquito más lleno y haces gárgaras. Medio vaso sería muy bien. Y con las gárgaras vas a ver el alivio que vas a sentir en tu garganta. Y recuerda que los aceites esenciales se ingieren. Sí, se ingieren los aceites esenciales. Por ejemplo, tips, purificación, tomillo, limón, menta, lavanda, RC, todos estos, le agregas una gota de cada uno a 1 litro de agua y te la tomas a tragos durante el día. Puede ser agua tibia en tu ¿cómo se llama? Ese recipiente que guarda en tu termo, en agua tibiecita y estás agregando tus aceites. Y también puede ser en un tecito o bebida caliente. Otros aceititos que se antojan mucho para esta temporada en bebida caliente son jengibre, canela, pimienta negra. Te van a levantar los 3, te levantarían el ánimo, te levantarían el apetito y te parecerían riquísimos de sabor. Así que, bueno, tienes esta presentación para que tomes nota. Y finalmente, comentarles, decirles sí a los cambios.
Deja entrar a tu casa el otoño y el invierno. De verdad, sí funciona. A mí me está funcionando. Y a las afirmaciones conscientes, es decir, digo algo conscientemente, también pueden ayudar. Si las dices con conciencia, creyéndolo, no por repetirlo. ¿Cuál sería la afirmación? De nuevo, fluyo con los cambios. Suelto y confío. Fluyo con los cambios. No más, no más lo mismo. Ya suelto los problemas y confío en que todo se va a ir acomodando. ¿Por qué no gozar el invierno y el frío? Ponte a pensar, yo digo, si otras personas gozan el frío, ¿por qué yo no? Si otras personas salen incluso a la nieve y respiran aire de 3 a 5 veces más helado que nosotros, ¿por qué mis narices no van a convertir ese aire frío en tibio para que no me enferme? Entonces, bueno, te dejo esa tarea que para meditarla. Y bueno, pues, ojalá que de esta charla te sirva para elegir los mejores aceites para esta época y recuerda experimentar, abrirte a la experimentación, fluir con los cambios, abrazar el frío, darle la bienvenida. No te digo que te expongas al frío, no, solo dale la bienvenida. No sientas que te enojas y que sientes aversión por el frío. Ya es un buen inicio. Bueno, voy a hacer otra presentación para hablar bien del tips, purificación, menta, limón y lavanda. Esos otros aceites, estos otros 5 aceites también son súper valiosos, igual que el Raven, el RC, el Sniffles y el Breath. Pero estos 4 que te mencioné van directamente a abrir el sistema respiratorio, a descongestionarlo, esa energía ahí acumulada. Y purificación van más a combatir el virus de la gripa, en los cuadros infecciosos. Y menta, lavanda y limón van más hacia cuando le llamas tipo alergia para tranquilizar el cuerpo y volverlo a su armonía. Pues muchísimas gracias. Cuídate mucho y muchos éxitos en tu vida. Espero que esta charla te sirva. Hasta la próxima.